saludándole en el amor del Señor, I know deseando my ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde cerrar nuestra sección de un tema en 3 partes, y estos días el centro de la meditación ha sido la adoración. Hemos visto 2 pasajes bien contundentes, cómo Job nos enseña a adorar desde el dolor, desde las tripas, y cómo Pablo y Silas nos enseñan a no cuestionar ni condicionar nuestra adoración pese a las circunstancias adversas que nos toque vivir en el caminar del Evangelio. Hoy, en el cierre, en la conclusión, vamos a meditar bajo el título Una adoración sin formalismos. Una adoración sin formalismos. Y acompáñame a la Sagrada Escritura. Vamos a la Biblia y vamos a San Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. San Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Mientras lo busca, quiero dejar en claro algo. Yo estoy a favor del formalismo, estoy a favor del protocolo, estoy a favor del sistema, estoy a favor incluso de las tradiciones, también estoy a favor de los métodos, pero escúcheme bien. De lo que no estoy a favor ni de acuerdo es que el formalismo que envuelve todos estos conceptos que le he planteado se haga más grande que la adoración misma. No puede ser que el formalismo, que el método, que el sistema, que el protocolo apague nuestra adoración a Dios. Hay momentos dados que el sistema funciona, cada tanto el método sirve. Muchas veces el formalismo y el protocolo son necesarios. Estoy de acuerdo absolutamente con todo eso. El problema es caer en los dogmas, es decir, poner primero lo que nace de nuestro corazón creyendo que agrada a Dios y olvidar la simpleza que la adoración requiere y en sí mismo es. ¿Encontró el pasaje de la Escritura? Bien, leamos entonces. Leamos desde el versículo 21 al 24 de San Juan capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Este pasaje es muy conocido y reconocido en el pueblo de Dios. El evento del encuentro transformador y evangelístico, el divino maestro frente a la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob. Y aquí hay algo elemental. Judíos y samaritanos no se llevaban. Y el Señor Jesucristo, demostrando que Él es el buen samaritano, rompe con muchos paradigmas y rompe con muchos formalismos y dogmas de su época. Era impensable que un hombre soltero
interactuase a vista pública, a mediodía, con una mujer que no era su esposa o su desposada. Además, era mujer samaritana. Y todo indica que la hora escogida para esta mujer, para ir a buscar agua, era la hora de las mujeres de mala reputación. Y de hecho, tenía pésima reputación. Pero Cristo preferenció en su vida adorar al Padre por sobre los formalismos que muchas veces nos encajonan y encajonan al Espíritu Santo. Ahora también aquí hay algo elemental. Esta mujer era inmoral pero religiosa. Así como muchos pululan por las casas de oración, pareciendo muy religiosos, pero en esencia son inmorales y reprobados ante Dios. Inmorales y reprobados ante Dios. Dicen ser y no son. Llevan una vida deplorable, pero pareciesen muy religiosos y justos en su propia opinión. Otro antecedente no menor. Judíos y samaritanos no se llevaban por un tema de origen y cultura. Para el judío el samaritano era un perro, al mismo calibre de los gentiles. Pero los samaritanos y los judíos tenían una raíz en común. Por eso el encuentro en el pozo de Jacob. Los samaritanos fueron la mezcla de muchas de las tribus en la distante Babilonia, en los días de la toma de Jerusalén, del reino del sur de Judá, y en el tiempo de la cautividad de 70 años en Babilonia. Y antes de eso, las 10 grandes tribus que compusieron el reino del norte prácticamente desaparecieron de la escena porque se mezclaron con los asirios. Acá hubo mucha mezcla con los babilonios. Entonces los samaritanos eran mestizos de judíos con las naciones paganas. Entonces, para el judío tradicionalista, formalista, protocolar, era impensable que Cristo transara palabras con esta clase de mujer, de mala reputación, una religiosa empedernida, pero fornicaria en extremo, y sobre todo porque era una perra a los ojos de los demás. Pero aquí vemos al divino rompiendo el protocolo, rompiendo el formalismo y preferenciando que Dios fuera glorificado en una vida rendida en adoración y servicio continuo al Altísimo Dios. Ahí Cristo nos da la pauta y Él es el modelo. Por eso le digo, estoy de acuerdo con todo lo que le planteé al principio, pero no puede ser que cambiemos la forma por el fondo. No podemos superponer nuestro formalismo, nuestro dogma, nuestra parte protocolar por sobre la adoración a Dios, que involucra incluso un servicio genuino sin ciertas consideraciones que son meras suposiciones humanas. Este fue un encuentro único y transformador para la vida de una mujer. Quizás cuántas veces Dios ha querido usarnos y nuestro servicio rendido a Él y nuestra vida de devoción a Él es la mejor adoración en espíritu y en verdad que podemos brindarle como Él lo merece. Pero quizás cuántas veces, por el protocolo, por el formalismo, por la tradición, por el qué dirán, por el temor al hombre, muchas veces quizás, sin darnos cuenta,
Nos hemos manchado las manos con sangre y Dios nos libre, porque no hemos actuado como el buen samaritano, sino que hemos actuado como los grandes de las sinagogas, al igual que los fariseos hipócritas, que usaban largas vestiduras, alargaban las filacterías donde llevaban los rollos, deseando las primeras mesas, las primeras bancas, el aplauso, alfombra roja y reconocimiento público. Se olvidaron de la adoración sencilla y genuina que Dios exige, demanda y merece. ¿No será, no será que la iglesia del siglo XXI está cometiendo los mismos errores del fariseísmo del siglo I? Mire, esta mujer pecadora, fornicaria, adúltera, era religiosa. Y comienza la interacción entre el divino maestro y la mujer en base al sustento del agua. No es mi tema, se ha predicado mucho. Mi tema es enfocarme en la adoración sin formalismo. En el versículo 19, cuando la mujer es confrontada con la verdad dicha por la verdad en carne, Cristo, de que con el que estaba no era su marido y que había tenido 6 maridos, Cristo fue el marido número 7, el marido perfecto que la perfeccionó. Ahora la mujer en el versículo 19 le dice esto, y este es nuestro conector para entender el pasaje que he leído. Le dijo la mujer, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Ah? Me parece que tú eres profeta. Y agrega, hablando de su ascendencia samaria, su ascendencia samaritana, sus ancestros samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, nosotros tenemos una forma de adorar. Tú tienes otra. Pero mi formalismo, mi sistemita, mi idea de adoración es mejor que la tuya. Mis padres me enseñaron que es en este monte, y tú ahora me dices que es en Jerusalén donde se debe adorar. Me estás golpeando en mi dogma, me estás golpeando en mi formalismo, me estás golpeando el sistema en el cual estoy acostumbrado. Me está incomodando que me digas que esta no es la forma de adorar. Me está incomodando. Y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén el lugar de la verdadera adoración. Lo que no entendía esta mujer, que así como ella y los samaritanos se habían desviado de la genuina adoración por formalismos baratos, esta mujer necesitaba conocer al que enseña la adoración genuina, simple y directa, pues conocía de la adoración que habían enseñado los fariseos al pueblo judío. Y el problema es que ambos estaban errados. Ahora, otro paréntesis. ¿Es que acaso, pastor, usted no está de acuerdo en congregarse, reunirse en una casa de adoración y de oración y ahí expresar adoración a Dios? Por supuesto que no estoy en contra de congregarse. Por supuesto que estoy a favor de reunirnos en la casa de oración. Y estoy de acuerdo en considerar nuestra pequeña casa de oración como un lugar muy especial de comunión, de adoración, de oración y de alabanza a Dios. Estoy muy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo, que muchas veces terminemos adorando al templo y no al Dios del templo, adorando mi sistema y no a la forma de Dios. Es más, jamás estaré de acuerdo que sea más importante un estatuto, un dogma,
un pensamiento mío por sobre el fundamento bíblico. Todo lo demás se regula de acuerdo a la revelación de la Escritura. Y ahora Cristo, lo que hemos leído, nuestro Señor, le saca la venda religiosa a esta mujer hipócrita y malvividora. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cristo estaba hablando anticipadamente del nuevo pueblo que se levantaría en el aposento alto en ese día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo inauguró la era de la iglesia, la era de la gracia consumada en Cristo, donde la genuina iglesia de Jesucristo, esa iglesia que no tiene letrero ni nombre, que trasciende frontera, raza, sexo y condición social, esa iglesia, el conjunto de los lavados en la sangre de Jesús, sí entiende lo que es adoración genuina en espíritu y en verdad. Y le recalca el versículo 22. Vosotros, ¿quiénes? Ustedes, los samaritanos, los que dicen ser y no son, adoráis lo que no sabéis. Hay quienes adoran el templo, otros adoran la Biblia y no al Dios de la Biblia. He conocido gente que dice: mi Biblia está intacta, la tengo hace 20 años ahí, en mi escritorio, ahí en mi mueble de esquina, ahí. La adoro. Amigo mío, la Biblia es para leerla. Con los años yo sé quién es quién en esta historia. Prefiero ver una Biblia maltrecha, que me da testimonio que es un hombre o una mujer que quiere impregnarse de la adoración genuina en base a conocer al Dios de la Biblia. Otros se creen grandes en su propia opinión, casi semidioses, inalcanzables, incuestionables, pobres fariseos del siglo XXI, adorando lo que no saben o no sabiendo cómo se debe adorar. Han caído en dogmatismo, en formalismo, en tradicionalismo y se han olvidado del sustento y el fundamento que es una adoración genuina, una relación de amistad continua y progresiva con Cristo a través del Espíritu Santo. La mejor adoración es nuestro servicio a Dios, es nuestra obediencia a Dios, es nuestra sujeción a Dios, es nuestra vida de relación con Dios. Dicen adorar a Dios y aborrecen a su hermano. Dicen adorar a Dios y persiguen a los hombres de Dios. Dicen adorar a Dios, pero finalmente están adorando su propio ego que está sobreexaltado. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora Cristo habla de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos, claro, porque eran el pueblo del pacto, el pueblo a través del cual Dios iba a salvar al mundo. Por eso dice, porque la salvación viene de los judíos. Y extraordinariamente, la salvación hecha carne y persona le estaba diciendo estas cosas a esta mujer pecadora pero religiosa. Aleluya. Pecadores religiosos, hipócritas, fariseos en las casas de oración, falsos adoradores. Ahora no quiero ser ofensivo, porque hay quienes están en la ignorancia y Dios quite las vendas para entender las palabras del divino. Y ahora es contundente. Más la hora viene cuando, obviamente, la hora llegó cuando la iglesia apareció en la escena. ¿Y por qué dice y ahora es? Porque ya el reino de los cielos se había acercado y ahora se estaba proyectando en los corazones. El reino de los cielos se estableció primero en los corazones y ahora está vigente en el corazón de la iglesia. Por eso no existe
el reino ahora, ni tampoco la iglesia está para establecer el reino. El reino lo establece Cristo. Y el reino ya está establecido espiritualmente en el corazón de la iglesia. Somos los embajadores de Cristo, somos los adoradores en espíritu y en verdad, los que llevamos un mensaje transformador con hechos transformados en vidas de adoradores. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso habla de una vida rendida. No hay otra forma de adorar en espíritu y en verdad. Así podemos adorar en el templo. Así podemos adorar en el trabajo. Así podemos adorar en el instituto, en la universidad, en el colegio. Mi vida es adoración continua a Dios. Ese es el fundamento de lo que está diciendo Cristo. No esperar llegar un domingo, un jueves, un martes o los días que nos congreguemos con una actitud falsa. ¿A quién vamos a engañar, amada iglesia? ¿El congregante va a impactar al pastor? ¿El pastor sinvergüenza va a impactar a la congregación? Nos vamos a engañar a nosotros mismos y quizás a los que nos rodean por un tiempo. Pero ¿podrá alguien engañar a Dios si no somos adoradores genuinos? No, amada iglesia. Eso es necedad. La mejor adoración junto con una vida rendida es sinceridad. Ser genuinos. Aquí no hay ninguno que sea perfecto. Somos perfectibles. Y si somos santos y justos es por un tema posicional. Cristo nos ha dado esa virtud, pero está muy lejos todavía de ser una realidad concreta en el día a día en nuestras vidas. Luchamos continuamente con el pecado. Cedemos cada tanto a la tentación. Tenemos un enemigo que nos hace la guerra. Hay un mundo que atrae todavía. Hay una naturaleza que está siendo transformada. Hay muchas cosas que se van a oponer para ser adoradores genuinos. Pero el adorador genuino sabe que no depende de su sistema, de su método, de su dogma, de su propia idea. Sabe que depende absolutamente del Espíritu Santo formando a Cristo en el corazón. Y mire lo extraordinario. Dice que el Padre busca a estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cierra el versículo 24 diciendo, Dios es espíritu. ¿Qué significa esto? Nuestra relación es espiritual. Por eso nuestra carne no quiere saber de Dios. Cuando digo carne me refiero al cuerpo y a nuestra naturaleza. Carne en Biblia se refiere al cuerpo como el vehículo del espíritu y el alma, pero también se refiere a la naturaleza bestial y a veces hasta diabólica presente en nosotros por causa del pecado. Nuestra carne no quiere saber de Dios. Es más, nuestra alma, donde está la voluntad, no desea de Dios. Pero nuestro espíritu, el soplo de vida que tiene conciencia eterna, ese sí que anhela de Dios. Por eso, nuestra adoración debe ser a través de la guía del Espíritu Santo, usando la Biblia como la herramienta para conocer de mejor forma al que queremos y debemos adorar. Dios es espíritu, y los que le adoran, los que le reconocen por lo que Él es, los que aman la esencia y la naturaleza de un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor, esos que han entendido quién es Dios en esencia, le adoran. Y es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Al cierre, a la conclusión, ¿cómo hemos estado adorando hasta el presente a nuestro Dios?
primero por mí parto. ¿Será que nos hemos desviado? ¿Será que Dios está exigiendo algo que la iglesia no está dando? Hay mucha alabanza en el pueblo, bien. Quizá hay mucha teología rondando por todos lados, lo cual es muy bueno. Quizás hay muchos métodos efectivos de irle crecimiento, perfecto, todo bien. Pero en esencia, ¿cómo está nuestra calidad de adoración? Ya de lleno en el siglo XXI, Iglesia de Cristo. Sabiendo, por evidencias contundentes, que Cristo pronto retorna. En eso estaremos meditando. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.